La paz de Dios y la misericordia de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos en esta noche, y los invito a orar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, por todos los necesitados que hay en el mundo y también por todos nosotros, mayormente los que creemos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos, sea tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Te pedimos por las viudas, por los pobres, por los huérfanos, por los menesterosos, por los enfermos, por los niños de todo el mundo, también por nuestros gobernantes y los que están en eminencia, y por todos tus hijos y tus hijas. Tu bendición en esta noche sea con todos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, apreciables escuchas de esta audición y de esta emisora. Esta audición, como ustedes saben, es una audición profética, algo que estaba determinado por Dios ya en la Escritura por los profetas. Jesús dijo: soy Alfa y Omega. Estaba escrito en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en la revelación a Juan el apóstol. Y dice allí la Escritura que él fue en el Espíritu al día del Señor. Un día futuro, un tiempo futuro, fue llevado por el Espíritu Santo el apóstol, y Dios le hizo saber todas las cosas. Y allí, en los primeros capítulos del Apocalipsis, se encuentra la profecía de la voz del Señor Jesucristo, la voz, una voz como de trompeta, una voz como de trompeta, la voz del Señor Jesucristo, no la voz de ningún hombre. Ciertamente Dios tiene que usar a los hombres porque Él es espíritu y no se ve, y usa a sus hijos como instrumentos. Y bueno, un instrumento fue el pastor Aquiles, instrumento de esa voz. Siempre dijo el pastor Aquiles que él no era la voz, sino el sonido de esa voz. O sea que él recibió la enseñanza, Dios le enseñó todas las cosas y él emitió esa voz, o sea, lo que el Señor puso en él para que enseñase y para que llamase a toda la humanidad. Estas audiciones que ustedes escuchan noche a noche es un llamado de parte del Señor, porque Él viene pronto, pero prometió como antesala a su venida un llamado, como en todos los tiempos que han pasado en la Escritura, hubo una antesala. O sea, un llamado de parte de Dios, una alerta, enviando sus hijos, y luego el acontecimiento. En el tiempo de Noé llamó a la humanidad de aquel entonces por 120 años. Esa fue la antesala, el tiempo antes de terminar ese tiempo. Llamó Noé y nadie hizo caso.
a la alerta de Noé que él anunciaba el diluvio. El mundo de la época se terminaría por agua. Solamente la familia de Noé y los animales del arca se salvaron. En el tiempo del Señor Jesucristo vino Juan el Bautista diciendo, como estaba escrito de él: he aquí la voz de uno que clama en el desierto, aparejá el camino del Señor, allanad el camino, porque venía el Salvador a este mundo. Y así aconteció. Nació el Señor Jesucristo de la Virgen María. Pero esa voz de Juan el Bautista, como la de Noé, terminó el tiempo de los judíos. Y mucha gente de la época que creían y aceptaron a Juan el Bautista como hijo de Dios, como profeta, obedecían y venían a su bautismo, el bautismo de arrepentimiento. Aún el mismo Señor Jesucristo vino a él. Porque convenía, dijo el Señor, cumplir toda la justicia de Dios. Y se terminó el tiempo de los judíos. Y comenzó en adelante el tiempo de los gentiles, como está escrito. Por las promesas dadas a los padres, o sea, a los primeros judíos, y por los profetas, que Dios tomaría de los gentiles pueblo para su nombre. No que todos sean pueblo, porque hay muchos pueblos en el mundo, pero el Señor tomaría un pueblo propio para su nombre de los gentiles. Y ha nacido ese pueblo en este país, el Uruguay, de acuerdo a las Escrituras. Y bueno, ha llegado el tiempo, y junto al nacimiento del pueblo, el llamado. Estuvo llamando el pastor Aquiles muchos años para la integración de los cristianos, para la unidad. Muchos años llamando. Y nadie, a no ser unos pocos, han obedecido. Todos, como si nada, permanecen esperando al Señor Jesucristo. Que cuando venga los levante de la iglesia que estén. Y bueno, eso no está escrito. Que levantará a los fieles y a los infieles los dejará. No está escrito. Porque esa obra no la hizo el Señor Jesucristo como ellos la creen. El Señor Jesucristo dijo que en el principio Él plantó la buena simiente. La buena simiente. Y dice que un hombre malo de noche vino y sembró junto a la buena simiente, que son los hijos de Dios, la cizaña, que son los hijos del malo. Si vamos a un diccionario e investigamos qué es la cizaña, es la dice oposición de pareceres. Entonces tenemos dos cosas: que los hijos de Dios en el principio estaban juntos, eran los apóstoles, pero que el diablo dice que sembró la cizaña en una parábola allí en San Mateo, parábola en el capítulo 19 de San Mateo. Y el Señor explica que los siervos en esa parábola quisieron venir
Dice, ¿no quieres, dice, que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el señor de esa plantación, de esa parábola, dijo, no, deja hasta el tiempo de la siega. O sea, que permaneciese junto. Y eso ha permanecido junto por años, por cientos de años. Ya van 2000 años desde que el Señor Jesucristo estuvo en este mundo. Y bueno, se ha cumplido la Escritura en esa parte, que ha estado junto lo uno y lo otro. Pero ha llegado el tiempo de la cosecha, de la madurez, donde los hijos de Dios tienen que entender que el cristianismo comenzó siendo una cosa sola. El Evangelio fue uno solo, el que mandó el Señor Jesucristo de ir por todo el mundo, como Él mandó, predicar a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso se ha cumplido. Pero junto a eso estuvo la cizaña. O sea, los hijos del malo trabajando no por la unidad, por la división. O sea, hicieron disensión en el cristianismo y se separaron. Y ahí tenemos el resultado. Y el diablo está seguro que en la división el que permanece es para muerte, porque si la división no hereda el reino de Dios, ¿por qué no se mueven para la unidad? No pueden. ¿Porque son de Dios? Bueno, si son de Dios, tenemos que hermanarnos, tenemos que ser iguales. ¿Qué nos impide? El Evangelio, la palabra de Dios, que no nos podemos tratar, que nos miramos bien lejos el uno del otro, un religioso del otro, porque teme o cree que el otro está engañado, donde han trabajado para el Señor Jesucristo con todo el amor por las almas, han enseñado a creer, han bautizado, han ayudado a la humanidad a aceptar a Cristo, el Hijo de Dios. Todo el mundo lo cree gracias a los que han predicado la buena palabra, la buena simiente, como dijo el Señor Jesucristo. Pero los que no quieren unirse no son los hijos de Dios, sino que los hijos del diablo quieren mantener su división, porque tienen su posición, tienen su interés. Pero los hijos de Dios son del cielo y tienen que trabajar para su Señor del cielo. Y ha llegado el tiempo del fin. Esta audición es un llamado, como dijo el Señor Jesucristo, muchos los llamados, pocos los escogidos, para hacer este trabajo de unidad, de hermandad, de igualdad en la humanidad, de libertar a la gente que está cautiva en las religiones. Como dije en una de las audiciones pasadas, se ha sometido a la humanidad, a los que creen en diferentes doctrinas y religiones, a cumplir cosas que se han hecho humanamente para hacer diferente el uno del otro. Y hoy la gente sigue esas escuelas, pero tenemos que ir a la escuela de los discípulos, que sabemos que eran hijos de Dios, que la gente confiaba en ellos.
traía a sus pies para que repartiesen a los necesitados, a los pobres, ayudasen, y lo hacían. Y la gente tenía temor, y si alguno quería engañar, Dios intervenía, como en el caso de Ananías y Zafira, que quisieron mentir cuando trajeron cierta posición para repartir. Así era Dios en el principio con los hijos. Y su manifestación real, donde todos la creemos, de diferentes religiones, sabemos que es así, que fueron uno ellos, que lograron hacer una unidad con la gente que estaba dividida y separada de su hermano en Israel. Y por la prédica de estos hijos se unían 3.000, 5.000. Ese es el principio del cristianismo. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos lo sabemos, lo creemos. A esos hechos tenemos que volver. Tenemos que volver porque está escrito que es así. La Escritura lo llama la restauración. ¿Qué es restaurar? Volver a los principios. Si hemos salido de camino, si hemos dejado la unidad que nos dejaron los apóstoles y el Señor Jesucristo, tenemos que volver a eso. Y Dios será con todos y ayudará a todos a entender en la misma manera, porque Él no hace acepción de personas. No es Dios de disensión. Lo hemos leído en la Escritura, que Dios es así. Dios ha permitido este tiempo como Él lo determinó, que estuviesen juntos el trigo y la cizaña. Pero llegado el tiempo de la cosecha, el tiempo de la siega, y Él iba a apartar los que son de Él de los que no son. Y eso no se puede hacer visiblemente, no se puede, sino es por la misma palabra de Dios, por el entendimiento que cada uno, por la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, pueden entender. Si es justa la palabra de parte de Dios o no, si está escrito o no. Todos tenemos la palabra de Dios, tenemos que echar mano y ver si es así, queridos hermanos, ver si es así. No durmamos. El Señor Jesucristo dijo y mandó que que escudriñasen su palabra. Su palabra. A eso tenemos que echar mano. Bueno, los invito, como siempre, a nuestras reuniones los días jueves a las 18 horas en Camino Maldonado 4940. También los días domingos a las 16 en la misma dirección. Camino Maldonado 4940 entre Veracierto y Ródano. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Pueblo Santo Redimidos de Jehová, o nuestro correo electrónico, pueblosantouruguay@gmail.com. Pueden escribirnos, hacer sus preguntas, pedir o hacer sus pedidos de oración, y bueno, cualquier duda que tengan, pueden tratarnos, que para eso estamos, llevando esta palabra y tratando de alcanzar a todos como fuimos alcanzados también. Porque yo también pertenecía a una doctrina y me congregué en una iglesia como tantos
se congregan en otra. Pero Dios me ha ayudado a entender que somos todos iguales. A mí me parecía que no, que mi doctrina era más excelente que la demás. Pero me ayudó a entender que no era así. El Señor Jesucristo murió por todos y no dejó enseñanzas diversas como tenemos en la actualidad. Y estas enseñanzas diversas estamos entendiendo que no son por Dios, ni por el Hijo de Dios, ni por los hijos de Dios, sino como el Señor Jesucristo profetizó, que el hombre malo, o sea, el diablo, usando a sus hijos, sembró la cizaña. O sea, hizo una oposición del uno contra el otro, por sus pareceres diferentes, por parecerle que es mejor que su hermano. Y así enseñó. Y tenemos el resultado, que es división, disensión, bandos, enemistades, siendo que creemos en el mismo Dios, pero por las religiones o las doctrinas que tenemos somos enemigos. Y si no somos enemigos, nos damos la mano, pero cada uno con su doctrina. Y así el Señor Jesucristo, cuando venga, no nos llevará, porque así no nos dejó, porque Él dejó los cielos para alcanzarnos a todos, muriendo en la cruz del Calvario. Dice que Él derramó su sangre y enclavó las obras del diablo en la cruz del Calvario. Todo lo que es división, bandos, herejías, enemistades, pleitos, lo llamó obras del diablo. Las enclavó y las deshizo. Y el Señor Jesucristo no va a venir de nuevo para deshacer las obras del diablo en esa manera. Nos dejó la palabra de Él, que en su debido tiempo sería la luz o la antorcha, como dice la Escritura, que alumbra en lugar oscuro. Si no lo entendíamos en un tiempo, ahora estamos entendiendo, o podemos entender si nos interesamos, si escudriñamos, si vamos a los diccionarios y vemos qué significan las palabras, lo que está escrito, lo que Él dejó, qué significan. No dejemos que nos lleven y nos hagan creer cosas que no son reales. Lo que es real está escrito, es la justicia de Dios, es el derecho que tenemos de ser cristianos, hijos de Dios, con una sola justicia, con una sola doctrina. Eso sí está escrito en todas las cartas, en las epístolas, en los evangelios. Vemos el único sentido y el amor de Dios tratando a la gente de la época para que creyesen de la misma manera. Para eso es la Escritura. Y el Señor mandaba a sus discípulos el reino, diciéndoles, decid, el reino de los cielos se ha acercado, sanad, dice, enfermo, leproso, todo eso, y el Evangelio fue anunciado para que la gente creyese en el Salvador que había nacido y en la enseñanza de Él. Y bueno, eso es lo que tenemos que echar mano y ver que eso es lo que nos dejó. No nos dejó divisiones, ni iglesias diferentes, ni religiones. Eso los hombres. Que Dios los bendiga grandemente a todos y bueno, los esperamos
por el Espíritu Santo los días jueves a las 18 horas, los días domingos a las 16 horas, en Camino Maldonado 4940, entre Veracierto y Ródano. Dios bendiga a todos en esta noche, y bueno, el Espíritu Santo los ayude, como me ayudó a mí y a muchos de los que hoy integramos Pueblo Santo, que somos de diferentes religiones, pero hemos entendido que el Señor Jesucristo es el único Señor de todos. Por eso nos hermanamos y esperamos al Señor Jesucristo en esa manera, como está escrito. Dios bendiga.